Ya estamos con Jesús Ángel Rojo, director de Distrito TV. Jesús, mucha actualidad por delante de comentar. ¿Cómo estás? Buenos días, la verdad que un placer estar con vosotros y como siempre muchísima la actualidad porque Sánchez no lo da ningún respiro. No, desde luego, y desde luego también la democracia está muy amenazada con Pedro Sánchez. Es decir, finalmente se cargaron a la directora del CNI, a Paz Esteban, para contentar a los socios golpistas, a los socios proetarras. Es decir, entre apostar por el CNI que protege a España y por apostar por aquellos que quieren romperla, pues Pedro Sánchez una vez más ha apostado pues, por sus socios para mantenerse en la Moncloa. Efectivamente, Pedro Sánchez pone en peligro todas las instituciones del Estado. Ha metido a los enemigos de España hasta la cocina y, lógicamente, España como nación está en peligro, no solo como democracia, que es una forma de gobierno, sino como la propia nación, ¿no? Sí. Entonces, esto hace pensar muchísimas cosas. ¿Hasta dónde es capaz Pedro Sánchez de llegar? Y yo creo que es capaz de hacer cualquier cosa, como tú muy bien has dicho, para mantenerse en el poder. Ha sido capaz de dar un infame indulto a unos tipos que han intentado romper el país. Ha sido capaz de meter a una sicaria, a una señora que es la amante de un juez prevaricador, que además es el abogado del mayor narcotraficante que hay sobre la faz de la tierra, que es el señor Maduro, y la ha puesto de fiscal general del Estado. Eso es como, por ejemplo, si Al Capone se estuviera acostando con el fiscal o la fiscal de Chicago, ¿no? Sería exactamente lo mismo. Ha sido capaz de liarse con aquellos que le asesinaban, que son los etarras, son ahora sus socios presidenciales, no solo en el gobierno de España, ojo, que la ETA está en el gobierno de España, sino también en Navarra. Ha sido capaz de irse con un partido franquicia de Maduro, cuando decía que ellos nunca se iban a pactar. Bueno, los golpistas, como no, son los principales protagonistas de su gobierno. Ese gobierno infame que en el año 2016, cuando hubo elecciones, decíamos nunca lo va a hacer Sánchez, pues la verdad que lo ha hecho y lo ha llevado hasta sus últimas consecuencias. Y una de esas consecuencias es dejar en ridículo una vez más a España con lo que ha pasado en el CNI. La verdad que el ridículo es uno de los más espantosos que hemos visto en la historia de España, ya sea porque Sánchez miente y directamente se ha inventado de que la han espiado, ya sea porque la han espiado. Pero lo cierto que es que España se ha convertido en el hazme reír de Europa, y todo gracias a un tipo sin escrúpulos que le da lo mismo hacer el ridículo y le da lo mismo vender a España y vender a los españoles. Somos, Jesús, el único país desarrollado de todo Occidente que tiene un presidente que va en contra de su servicio secreto, de su servicio de inteligencia, y todo por cumplir la ley. Esto mismo le pasó, recordemos, a Pérez de los Cobos, es decir, lo destituyeron por no querer ir en contra de la ley. Bueno, pues Paz Esteban, que lleva décadas siendo una profesional brillante dentro del servicio de secreto de inteligencia, pues la han echado, la han destituido por cumplir la ley y vamos, y por hacer bien su trabajo. O sea, somos el único país de todo Occidente desarrollado que tenemos un presidente que va en contra del CNI, en este caso, del Servicio Secreto. Efectivamente, o sea, ¿qué consiste la democracia? La democracia no consiste en cada 4 años ir a votar. La democracia consiste en el imperio de la ley. Claro. Y Pedro Sánchez, el imperio de la ley, lo está destruyendo porque él crea una ley ad hoc, una ley que la aplica según a él le beneficia y, lógicamente, para alcanzar sus resultados. Por lo tanto, no estamos ante un tipo que respete a la democracia, sino que se asemeja más a estas satrapías que había en su momento por Oriente Medio que a una democracia occidental avanzada como tendría que ser España. Tú lo acabas de decir de nuevo otra vez, una señora que respeta la ley, una señora que es una profesional, la cambiamos por un comisario político, que es lo que se ha hecho en el CNI. Pongamos un comisario político para poder de esta forma controlar todavía más el CNI y ir avanzando en nuestro plan de destrucción del país, de ir destruyendo los bastiones democráticos. Hemos visto, antes se me ha olvidado decir, por ejemplo, cómo han arrinconado a la corona hasta el punto de que prácticamente Felipe VI se ha quedado como
una persona sin ningún tipo de representatividad. Ha quitado todas las funciones para prácticamente asumirlas él. Yo creo que los españoles tienen que ser conscientes de que la democracia corre un gran peligro en manos de personas de esta calaña. Y digo de esta calaña porque yo creo que este adjetivo es el que le viene al dedo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es un demócrata, Pedro Sánchez es un tipo peligroso y cuando más tiempo pase en España, más en peligro pondrá nuestra nación y a los españoles. Por lo tanto, creo que ya han pasado suficientes cosas para que esto se diga ya basta, que tenga un punto final y no un punto seguido como parece que está pasando ahora mismo en España con Pedro Sánchez, que te hace una gordísima. Podemos hablar, por ejemplo, la de Delcy Rodríguez, podemos hablar con las mascarillas, con la crisis del COVID, con los golpistas, como se ha puesto de rodillas una y mil veces. Bueno, da lo mismo. El tipo siempre se supera a sí mismo. Y lo peor de todo, que es capaz de inventarse o de hacer cualquier cosa con tal de permanecer en el poder. Por lo tanto, es un tipo muy peligroso porque nos pone en un brete. Jesús, y la pregunta del millón, ¿se quedarían a gusto los del gobierno, sus socios golpistas, sus socios proetarras de Bildu, se quedarían a gusto con Paz Esteban, con la exdirectora ya del CNI, o también irán a por Margarita Robles? O mejor dicho, Jesús, te hago una pregunta, ¿tendría que dimitir Margarita Robles si quiere preservar su honor? Porque esta defendía hasta hace unos minutos, unos instantes, a Paz Esteban, y ahora hoy salió anunciando su destitución. Pero yo creo que la pregunta sería la siguiente. ¿A quién beneficia el cambio de una directora por otra? Porque quitamos a una profesional para poner a un comisario político del Partido Socialista. Aquí salen ganando todos. Por un lado, los nacionalistas se toman una pieza de caza, que es la directora del CNI, pero por otro lado, el Partido Socialista pone en el CNI a una persona todavía de máxima confianza de Margarita Robles. Y la número 2. La número 2. O sea, es un cargo más bien político que técnico, que es lo que tendría que ser un director de los servicios de inteligencia de España. Por lo tanto, aquí hay que analizar todo con una doble vertiente. Es verdad que los nacionalistas han apretado, pero han apretado hasta cierto punto, porque ellos saben que tienen que apretar hasta cierto punto para aparentar que hacen algo, porque quieren mantener este gobierno, quieren tener este gobierno de un botarate que no van a conseguir más cosas que con él, ¿no? Esto pasa exactamente con los de Podemos, como en el caso de la guerra. O sea, ellos están claramente posicionados con el señor Putin, están posicionados con la invasión y ver las medidas de Sánchez, cómo se ha puesto del lado de la OTAN sin saber las consecuencias y sin saber si les conviene o no les conviene a España, pues ellos no han tomado la decisión de irse del gobierno. En definitiva, hay que analizar siempre los pasos de esta gente porque ellos no dan puntadas sin hilo y casi siempre ponen, cuando parece que están cayéndose del balcón, al final es una argucia para seguir todavía destruyendo las instituciones españolas y los organismos españoles que sirven de referencia para mantener, digamos, la unidad de España y la democracia en España. El CNI, ya sabemos, es un organismo muy importante que tiene la capacidad de poder intervenir legal o ilegalmente, dependiendo de las circunstancias, las comunicaciones de todo el mundo. Antes teníamos a alguien que era una profesional del servicio de la nación, ahora metemos una comisaria. Entonces, ¿quién ha ganado? ¿Ha ganado Sánchez? Yo creo que sí. ¿Han ganado los nacionalistas? Yo creo que también. ¿Quién ha perdido? Ha perdido España, como siempre, con Pedro Sánchez. Desde luego. Y para concluir, Jesús, elecciones en Andalucía. Pues a Juan Moreno le dan muy buen resultado las encuestas ya de forma tendencial. También desde que se anunció la candidatura de Macarena, pues también a Vox le dan muy buen resultado. Creo que la conclusión de los últimos sondeos es que el socialismo no se le espera en Andalucía. A quien no se le espera seguro es a Podemos. Los de Podemos no se les espera nada. Pues la verdad que es una buena noticia. Todo lo que suponga que le vayan mal las cosas para el comunismo es buena noticia, no para la derecha, sino para la sociedad en general. Y todo lo que suponga, en este caso, que haya un gobierno liberal conservador,
es bueno para Andalucía y es bueno para España. Y sobre todo quitar a esta gente que ha estado 40 años gobernando Andalucía de una forma mafiosa, de una forma delincuencial, de una forma que ha hecho de Andalucía la región más pobre de Europa y la ha convertido también en el hazmerreír de toda España y de todos los europeos. El cambio se ha visto hace 4 años. Andalucía ahora Sí, está en una posición muchísimo mejor, ha bajado el paro, cada vez se crea más autónomos. ¿Por qué? Porque Andalucía es la región más rica de España, lo queramos o no, con más claro, sí, habitantes sí. y con una fuerza vital que es muy importante. Por eso, cuando tú a Andalucía le das las herramientas para crecer, Andalucía crece. Cuando tú creas Claro. Andalucía, pues una zona o una región subvencionada para que siempre dependan de estos mafiosos, pues Andalucía se queda donde estaba, siendo el hazmerreír de toda Europa. Por eso yo creo que los andaluces se han dado cuenta que hay dos formas de gobernar, una que les conviene y otra que no les conviene para nada, y ahora parece que va a haber un gobierno de centro derecha, un gobierno conservador liberal, pues que va a seguir aplicando esas políticas que son buenas para los andaluces y que puede ser pues el trampolín de lanzamiento para esas elecciones generales donde yo creo que Feijóo y Abascal tienen que tener claro que guardando cada uno las distancias y guardando sus posturas tienen que llegar a un acuerdo Ujú. porque España no aguanta ni un segundo más al sátrapa de la Moncloa. Esa es la situación que estamos viviendo en estos instantes. Esperemos que no haya sorpresas y que un gobierno liberal conservador pues gobierne en Andalucía y que Andalucía siga avanzando como hace en estos instantes y no que retroceda otros 40 años como ha hecho con los gobiernos socialistas y comunistas, por cierto, que han gobernado también juntos. Ujú. Y esperemos también, Jesús, y con esto concluimos, que Alberto Garzón deje de comer tanto jamón que nos vamos a quedar sin jamón, porque come jamón como si no hubiera un mañana. Es decir, que corte menos un poco el tanto comer jamón. Aparte de este tío que decía que la carne era muy mala, que la carne española era una mierda y recomendaba a los españoles no comer carne, jamón, tampoco beber alcohol. Bueno, pues este era alcohol y come jamón como si no hubiera un mañana. Efectivamente, es que Alberto Garzón, aunque tenga cara de pánfilo, no lo es y es muy listo. Luego te das cuenta que es un tipo que no le contratarían en el 99,9% de las empresas españolas llega a ser ministro de España, no de sanidad, no, de consumo, sanidad y consumo, ¿no? No, De de consumo. consumo, sí. De consumo, de consumo. Un Por lo comunista tanto, ministro de consumo, ¿eh? hay que analizarlo, cómo un tipo con tan pocas cualidades y con tan pocas neuronas es capaz de llegar a ministro de España y, lógicamente, pues beneficiarse de todos los privilegios que eso supone. Pues está claro, para ti la celda y para él el chuletón. Jesús, un placer, como siempre. Un fuerte Un abrazo. placer. Muchas gracias. Cuídate mucho, que vaya todo muy bien.